Amén. Muy bien. Muy buenos días a los que no he saludado. Es una alegría, como siempre digo, cada domingo compartir la palabra del Señor. Un saludo a los hermanos de la Iglesia de Costa Rica, a los hermanos del Zoom, que siempre están allí orando por ustedes. Y hermanos, hoy me toca una hermosa porción. No le puedo echar la culpa a Julio porque la división de Filipenses la hice yo. Y este es un pasaje, aunque ustedes no lo crean, es difícil. Es un pasaje difícil porque vamos a hablar de poner la mirada, pero va a hablar de algo que nadie quiere hablar, que dentro de la iglesia puede haber enemigos de la cruz de Cristo. ¡Wow! Y eso ya se complica. Decir a la iglesia que aquí adentro puede haber enemigos de la cruz de Cristo no es fácil. Y espero que esta mañana, si yo tengo que decirte qué quisiera que la palabra de Dios haga en nuestros corazones, es que tomemos decisiones. De saber si somos verdaderos creyentes o no. De tomar la decisión de quizás de hoy entregar tu vida a Cristo. Porque habrás dado cuenta después de este mensaje que igual no eres cristiano. Porque la Biblia hoy va a ser clara. Y miren cómo estoy. Y ustedes siempre les digo, cuando yo estoy temblando, no es porque no sepa lo que voy a decir, es que tengo que tener temor de lo que voy a decir. Porque no va a ser fácil lo que voy a decir. Ahora, espero que la Biblia sea la que te diga las cosas, no yo. Si hay algo que sale de mi boca que no esté en su palabra, ni caso. Pero si hoy la palabra de Dios te habla, por favor, toma decisiones. El pasaje de esta mañana es Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 4:1. Dice la Escritura: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan algunos, o muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Señor Dios, esta mañana yo te ruego que tu palabra, Señor, hable en nuestros corazones. Señor, que ninguna distracción ocupe nuestra mente. Señor, limita la obra del diablo esta mañana, para que nuestros corazones estén atentos a tu palabra, Señor. Hoy, a través del apóstol Pablo, Señor, tú nos has dejado una advertencia muy seria. Algunos de los que estamos aquí podríamos ser enemigos tuyos. Enemigos tuyos, Señor. Personas que profesamos que eres nuestro Salvador y Señor, pero vivimos reflejando lo contrario. Señor, y así engañándonos a nosotros mismos. Yo te ruego que esta mañana vamos a examinar nuestros corazones. Y como también dice tu palabra, examinémonos si estamos en la fe. Te lo pido, Señor, y te lo ruego. Usa a este siervo, Señor, y limita cualquier palabra que no tenga que salir de aquí, que no sea la tuya, Señor. Te lo ruego, Padre, en tu nombre. Amén. Amén. Poner la mirada, el versículo 13. Dice algo muy importante, dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Acá hay un gran problema en la primera parte del versículo con muchos creyentes. En su vida, en su mente, entienden que ya están en una comodidad espiritual o en un conocimiento espiritual. Y lo más triste de ello, que cuando uno llega a pensar de esa misma manera, lo único que puedes encontrar en tu vida es que estás cómodamente viviendo en tu ignorancia. Hay muchos de aquí y de muchas iglesias que podemos estar pensando que ya conocemos a Dios, que lo entendemos todo de la Escritura y vamos a estar cómodos en nuestra ignorancia.
Porque si hay algo que nos ocurre a todos los que estudiamos la palabra y escudriñamos la palabra, y le voy a, así, por más que estemos en las redes y saliendo en las redes, le voy a preguntar a Julio. Julio, después que estudias 6 horas las escrituras un día sábado, cuando sales, ¿qué sientes de verdad? Me siento como que he descendido un escalón en santidad, incluso en conocimiento. Exactamente. Cuando escudriñas a Dios e intentas encontrar la plenitud y la majestad de Dios, te das cuenta que cada día sabes menos, aunque te hayas pasado 6 horas estudiando las escrituras. Y Pablo, un hombre que conocía del Señor, que tenía una revelación distinta a la que tenemos nosotros, porque nosotros ya tenemos la revelación terminada y canon, tenemos un hombre que dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y yo quiero preguntarte esta mañana, hermano, ¿qué piensas de ti mismo en cuanto al conocimiento de Dios? Hay muchas cosas que pueden hacer que en la vida te frenen en el conocimiento de Dios. Y una de las cosas que Pablo dice aquí en el versículo 3 es, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Pablo reconoce no haber alcanzado, pero algo que hace, que es que no se queda en el pasado. Si hoy, esta mañana, tú encuentras desde la Escritura que estás en una condición que, wow, yo pensé que estaba aquí, pero resulta que estoy allá. Tú tienes que olvidar ciertamente lo que queda atrás. Hoy es un día de aquí a una hora que quedó atrás, no se va a recuperar. Y extiéndete a lo que está hacia adelante. Fíjate, acá hay una acción positiva. En el versículo 13 y 14 hay una acción positiva y quiero hablarte de unas cuestiones individuales. Dejar el pasado, desplegar tu esperanza, permanecer en tu propósito. Querido hermano, ser como Cristo. ¿Y por qué estos encabezados? Fíjate lo que sigue diciendo el pasaje. Dice, hermanos, yo mismo no haberlo alcanzado, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome, hacia lo que está adelante. Hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Fíjate que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay 4 conceptos, querido hermano. Dejar el pasado, desplegar tu esperanza. Hay algo que te tienes que extender hacia lo que está adelante. Vos y yo no vivimos aquí arraigados en esta tierra. Tenemos una esperanza. Nos tenemos que extender en esa esperanza que nos espera, que es la resurrección, que es la vida eterna, que es la salvación, que es estar en Cristo, viéndole cara a cara. ¿Por qué detenerte en las cosas que han pasado? ¿Por qué detenerte aún en las cosas que ni siquiera conoces? La esperanza del verdadero creyente para el crecimiento, para entender que no lo ha alcanzado y que aún le falta, es mirar a Cristo. Por eso el mensaje dice poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mira en Cristo. Es una acción positiva, o sea, es algo que tenemos que hacer todos. Dejar el pasado, extendiéndose a lo que está adelante, en esa esperanza. Pero hay algo más, permanecer en tu propósito. Querido hermano, tú y yo tenemos un propósito. ¿Y saben qué? Fuimos llamados a hacer muchas cosas, pero hay una cosa que vos y yo fuimos llamados a todos de manera general. Es ser conformados a la imagen de Cristo. Y ese es lo que tenemos que permanecer mientras nos estamos mirando esa esperanza que nos espera. Mientras vamos caminando, tenemos que ir esperanzados en vivir nuestra vida para parecernos a Cristo. Fíjate que dice ser como Cristo. ¿Por qué? Porque ese fue tu llamamiento. En Romanos 8, léanlo por favor, vayamos ahí a Romanos 8. Muchos lo sabemos de memoria, pero siempre me gusta leer la Escritura. Romanos 8, 28 y 29. Fíjate lo que dice. ¿Lo tenemos allí? Vale, bien. Leamos todos. Dice, Romanos 8, 28, dice, porque a los que y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Fuiste llamado por Dios? O sea que esto es para ti y para mí. No hagamos la de Matrix. ¿Vieron Matrix cómo esquivaba las balas? Matrix le tiraron la bala y Matrix hacía. Y le pasaba. No es para tu hermano el mensaje de hoy. Es para ti. Porque tú fuiste llamado. A los que son llamados.
Y fíjate lo que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Querido hermano, ese es tu llamamiento, tu propósito, ser como Cristo. ¿Cuándo? ¿En la eternidad? No. Mientras estés aquí en la tierra extendiéndose hacia esa esperanza, olvidando lo que queda atrás, manteniendo en claro la mirada en Jesucristo. Porque ese es el llamamiento general a cada uno de nosotros. A todos nos compete ser conformados a la imagen de su Hijo. Querido hermano, dice Pablo, prosigo la meta al premio de supremo llamamiento. Hermano, ¿te queda claro que el llamamiento supremo de tu vida es ser conformado a la imagen de Cristo? No el pastorado, no es el líder de la alabanza, no el líder de las mujeres, de la reunión de mujeres ni de los hombres. Tu llamamiento supremo de tu vida es ser conformado a la imagen de Cristo. Lo dice la Escritura, querido hermano. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, olvido lo que está atrás, me extiendo lo que está adelante, prosigo a la meta, a alcanzar el premio de ese llamamiento supremo celestial. Ese llamamiento es ser conformado a Cristo. Pablo podía envanecerse de todas las cosas que él tenía como posición. Pero ya lo vimos en toda la carta que estuvimos estudiando, que él lo consideraba como basura. ¿Por qué? Porque lo consideraba nada en comparación de conocer a Cristo. Y ahora nos dice Pablo, nosotros tenemos un premio que alcanzar, una carrera para vivir, cuyo premio ¿cuál es? Encontrar cara a cara a Cristo. Y cuando llega ese momento, ser lo más parecido a Él, querido hermano. Ese es el premio del supremo llamamiento de Dios, que vos y yo tenemos que vivir. Acá no está hablando que el premio es la salvación, porque si no sería algo que teníamos que conseguir. Acá está hablando de ser como Cristo, porque la salvación es un regalo, querido hermano. Fuimos salvos por gracia, no por obra. Efesios 2, 8 y 9. Así que aquí Pablo nos está diciendo, logro alcanzar y corro mi vida en santidad para ser salvo. Tú ya eres salvo, tú ya tienes la salvación. Ahora, cuando fuiste llamado a esa salvación y que si te ha sido otorgada, tienes una sola tarea. Y conformando tu vida en santidad para parecerte a Cristo. Ese es el premio que tienes que alcanzar tú. Para eso corres. Fíjate que Pablo usa esta analogía muchas veces en la Escritura. ¿Y saben por qué? Porque había los Juegos Olímpicos en Éfeso. Pablo vivió allí 3 años. Seguramente vio Juegos Olímpicos allí. Y veía a los atletas cómo se preparaban para llegar a la meta, para llegar a ese premio. Como dice la Escritura, es una corona incorruptible, pero la de nosotros no. La de nosotros es estar en la presencia de Cristo. Y hay algo importante. ¿Saben que hay en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28, los que están anotando? Dice, ahora hijitos, permanecer en Él. ¿No? Prosigo. Estoy en carrera. Prosigo. Permanecer en Él. Para que cuando se manifieste, cuando venga Él a buscarnos, o estemos nosotros delante de Él, en su venida, tengamos confianza para que en esa venida no los alejemos de Él avergonzados. Wow. ¿Saben por qué esta escritura? Yo estaba analizando, digo, ¿cómo avergonzados? ¿Por qué dice esto si tenemos la seguridad de salvación? Aquellos que decimos que somos salvos. Digo, ¿por qué dice esto? Y pensaba y buscaba, digo, Señor, ¿por qué dices esto? ¿Cómo avergonzados delante de ti? Yo creo que esto es una advertencia para aquellos que dicen que esperan que Cristo venga pronto y lo profesan. ¿Quieres que Cristo vuelva pronto? ¿Sí? Amén. ¿Quieres que Cristo vuelva pronto? ¿Sí? ¿Y cómo estás viviendo? Porque si tú vives como un mundano, tú no entiendes lo que significaría estar delante de Cristo. Porque hoy yo te voy a hablar de lo que profesan ser cristianos y no lo son. Y hay muchos que profesan de ser, bueno, ni hablar de lo que dicen que Cristo no quiere que venga, porque aún no tienen el perro en la casa y los 2 hijos, no sé. Escuchadme una cosa. Si anhela que Cristo venga, tienes que entender lo que significa que cuando Cristo venga, vas a estar cara a cara delante de Dios, de la majestad, del 3 veces santo. Y la Escritura dice, para que cuando Él venga, no
tenga confianza y no salga avergonzado. Wow. Es fuerte, querido hermano, es fuerte. El versículo 15 dice la Escritura. Bueno, el versículo 15. El versículo 15 es algo bonito en ese sentido. Yo te hablaba de que acá hay una acción positiva en lo individual, que esto lo tienes que hacer tú. Tú tienes que dejar el pasado tuyo, tú tienes que desplegar esa esperanza en Cristo, tú tienes que permanecer en el propósito que es ser como Cristo, mientras espera la salvación, que ya tenemos. Pero como miembro del cuerpo, el versículo 15 nos dice algo muy bueno. Mira, versículo 15. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor, Dios. Y fíjate que dice ser maduros. Julio, el domingo pasado nos explicó lo que se refiere a ser perfectos, que significa ser maduros. Estar allí en completos. Tratemos de ser personas que entienden qué significa llevar adelante tu vida cristiana como Cristo. Hay muchos que dicen que son maduros, pero no. Y yo digo, ¿qué significa ser maduro? Voy a decir, bueno, yo podría hablar del griego, de lo que significa pleroma y todas las palabras referentes. No. Te voy a hacer una analogía muy fácil, para que entiendas cómo estás tú, cómo estoy yo. Tenemos varios niños, ¿no? Son un montón, cada vez son más. Esta iglesia dice multiplicados y hace caso, ¿no? O sea, son cada vez más niños. Y si, por ejemplo, Ezequiel, a Mateo, porque siempre me confundo con Ezequiel, a Mateo, ustedes lo vieron desde que nació. ¿Se acuerdan? Lo presentamos aquí en la iglesia. Esto. Y lo vieron desarrollarse. ¿Sí? Imagínense que tiene ahora Mateo 30 años como Ezequiel, pero sigue teniendo el mismo cuerpo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Hay una qué? Anomalía. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado, no ha madurado. Eso mismo ocurre en el ámbito espiritual. Dice, vosotros, ustedes que ya son maduros, que se han desarrollado, sintamos una misma cosa y pensemos de la misma manera. O sea, que está diciendo Pablo, si ustedes deberían ser ya desarrollados y maduros, pero están como Mateo, hay una anomalía. Entonces, ¿tú quieres saber si estás siendo maduro? Tienes que pensar de la misma manera con la Escritura y pensar y sentir lo que la Escritura dice que tienes que sentir. O ir en la dirección que la Escritura dice que debes ir. Ser maduro, seguir un mismo propósito, tener la misma dirección, querido hermano. Y esto es muy importante porque todos decimos que hemos sido madurados, pero Pablo a algunas personas les dijo, wow, les tengo que dar leche todavía cuando tendrían que ya estar comiendo alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque hay una anomalía. Porque no son maduros. Ahora, ¿maduros para qué? El pasaje dice, los que somos ya maduros, los hemos desarrollado, los que no tienen ninguna anomalía, lo que normal sería es que si tú tienes un año en Cristo, tú vives una comunión con el Señor de ese cierto tiempo. Pero si tienes 15, 10 años en Cristo, tú tienes una relación con el Espíritu Santo de distinta manera que el de un año. ¿Por qué? Porque hace 15 años que el Espíritu Santo está tratando con tu vida y esa imagen, que ese es tu llamamiento celestial, tiene que ser mucho más parecida a Cristo que el que tiene un año con el trato del Espíritu Santo. Porque ese todavía, teóricamente, el Señor le está dando con el cincel a martillazo porque hay 1000 cosas que sacar. Pero con 15 años en el Señor ya está detallito, dejándote bonito. Pero ¿qué pasa? Que todavía tenés 5 años en el Señor, 10 años en el Señor, 20 años en el Señor, y todavía te estamos pidiendo que no faltes al culto. ¿Eres maduro o tienes alguna anomalía? Hermanos, somos llamados a ser unidos, pero no uniformes. Ahora, yo también sé que el diablo por ahí, con este juego de palabras, dice, ¿ves?
todos tenemos que estar unidos ¿en qué? En la verdad. Amén. Lo hemos explicado en los otros cultos. Y dijimos que no somos llamados a ser uniformes, todos de la misma forma, haciendo las mismas cosas. Pero, cuando el pasaje dice, todos pensemos de la misma manera, eso significa que todos sigan la misma regla. Pensemos de la misma manera. ¿Y saben qué es regla? ¿De dónde viene la palabra regla? ¿Alguien lo sabe? Canon. La vara de medir. Es lo que a ti y a mí nos permite ir derecho. Viene de una huella también, la palabra en su original. Entonces, hermano, cuando tú dices que eres maduro, pero no vas por el canon de la Biblia, no vas por la vara de medir, no vas por la huella que la Escritura te dice, tú no eres tal cosa. Los que somos maduros vamos por la misma línea marcada, la regla, el canon, la Escritura. Y cuando dice, y sintamos lo mismo, está hablando de la dirección. Como dije, todos en fila y mirando para el mismo lado, porque podemos estar mirando así, aunque estemos en la fila. ¿Has visto la fila de donde vas al banco a pagar? No están todos mirando al cajero así, están todos haciendo cualquier cosa, pero están en la fila. Vale. La Biblia ahí dice, en el versículo 15, y si otra cosa sentís, dice, os lo revelará el Señor. ¿Qué significa? Que no todos vamos a hacer lo mismo. Estamos en la fila, mirando hacia la misma dirección, pero podemos hacer muchas cosas diferentes. Y si el Señor te está mostrando hacer otra cosa en la iglesia, no lo que todos hacen, sino otra cosa, el Señor te va a mostrar cómo hacerla. Y eso es para la gloria del Señor. Pero ¿saben a quién se lo muestra? A quien quiere ser guiado. Si no, no. Cuando me viene ahora a la memoria, cuando ocurrió lo de la pesca milagrosa, estaba el experto Pedro, pescador, y Jesús le dice, tira la red allá. A ver, Jesús, soy Pedro, el pescador de pescadores. Vamos, estoy pescando toda la vida. Nací con la red en la mano y me va a decir dónde tira la red. Pero dijo Pedro, que quizás pensó todo eso, o que quizás vos pienses todo eso cuando la Biblia te dice que hagas algo, y te dice, no, Jesús, yo lo manejo. Pero Pedro te dijo, mira, hemos pescado toda la noche, no hemos pescado nada, pero en tu nombre, por tu palabra, por lo que me dices, yo voy a echar las redes. Y ustedes saben lo que pasó. Se desbordó la barca de peces, ¿recuerdan? La pesca milagrosa. Eso ocurre en tu vida y en mi vida. Cuando a Dios le decimos, mira, porque lo dices tú, aunque yo piense diferente, lo voy a hacer. Porque eso es estar dispuesto a obedecer a Dios, a pesar de mí, de lo que hay en mí. Y querido hermano, tener la misma dirección, seguir un mismo propósito, ser maduros. Cuando alguien dice, no, Dios me está guiando a hacer otra cosa. Amén. Amén. Y tiene que ver con las formas de hacer las cosas. Amén. Pero te estás olvidando de un pasaje que dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que todas las formas no glorifican a Dios. Porque hay formas que son del mundo y no glorifican a Dios. Así que una persona que dice, estamos bien en la fila de la iglesia, estoy en la misma dirección, pero Dios me está diciendo otra cosa. Y esa forma que tú quieres hacer proviene del mundo, agrada al mundo, hermano, recibirás un no. Porque cuando se refiere a que estamos en la misma fila, es el mismo modo de pensar. Y las cosas de este mundo no son agradables a Dios. Así que toda la forma de servicio a Dios no son con lo que uno quiera. No se puede servir a Dios como uno quiera. Se sirve a Dios con lo que es agradable a Dios. No todo lo que a nosotros nos agrada es agradable a Dios. Todo lo que es aceptable a Dios es agradable a Dios. Mira, hay un salmo, David, el 32:9, para los que están anotando. Lo voy a leer. Dice, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.
Hay muchos, lamentablemente, queridos hermanos, que van a estar solos en la obra de Dios y quedarán solos en la obra de Dios porque son mulos como caballos y que no quieren hacer las cosas en la misma dirección y en la misma regla. Pero considero que hay hermanos honestos y dicen, pero si yo quiero hacer la voluntad de Dios. No son solamente los rebeldes, eso ya tendrá su trato con el Señor. Hay gente que dice, no, pero yo entiendo, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, te voy a decir algo importantísimo. No se lo digas a nadie. Escucha, es un secreto. La voluntad de Dios no se ha perdido para que tú la andes buscando como un tesoro. La voluntad de Dios está aquí, en la Escritura. Entonces, si tú quieres saber qué tienes que hacer, te lo va a revelar Dios en la intimidad por medio de su palabra. Y tengo varios pasajes más, pero querido hermano, voy a avanzar un poquito más. Poner la mirada, versículos 16 y 17, que es lo que estamos hablando de los maduros. Pensar, voy a seguir, así avanzo un poquito más. Pensar en que el único camino a lo cual nosotros tenemos que dirigirnos es Jesús. Seguir una misma regla significa el canon de la Biblia, es la vara de medir. O sea, estamos hablando de la misma huella. Cuando alguien cruza en un lugar donde hay barro, ¿qué hace el que viene atrás? ¿Dónde pisa? En la huella del primero, porque ese no se hundió. Es obvio. Es algo lógico. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia dice, en el versículo 16 y 17, lo que dice, hermanos, sed imitadores de mí. Fíjate lo que dice el 17. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermano, yo me río con los predicadores nuevos. Oramos al Señor para que nos traiga una palabra fresca, una palabra nueva. No tienes que andar inventando nada. La Escritura ya está. Sigue la huella. Imita a los que ya han transcurrido antes que tú el camino de la vida cristiana y veas su resultado. Así dice de los pastores, Obedeced a vuestros pastores y imitad su fe. Hombre, hay que imitar la fe de un pastor, Pablo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Wow. Hay que tener valor y testimonio de vida para decir eso, Pero hermano, ¿a quién seguimos? ¿A quién estamos imitando? Yo ahí puse 3 cosas. Hermanos piadosos, hermanos fieles, hermanos de testimonio. ¿A quiénes? O sea, ¿con quién te juntas? Ya que no estoy hablando de que empecemos a separar a los hermanos y los juntemos en un grupito. Los santos, los menos santos, los santísimos. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que con los que te juntas, ¿te edifican la vida? Porque hay gente que nosotros podemos juntar que no están en la iglesia y puedes hablar del Señor y de valores, pero si solamente te juntas con personas que hablan de las cosas del mundo y tú estás creciendo en sabiduría del mundo, bueno, te digo lo que la Biblia dice en 1 Corintios, la sabiduría de este mundo, nadie llega a Dios. Nadie llega a Dios. Así que tú puedes estar hablando de muchas cosas con mucha gente, pero, hermano, sed no es una opción. No está dando a decir, bueno, si te parece bien, analizarlo y fíjate. No dice eso. Dice, sed imitadores de mí. Porque él era así de Cristo. Y no solamente como Pablo, acá vemos que no hay orgullo en Pablo, Porque él dice, y a todos los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay muchos hermanos para imitar, querido hermano. No, porque yo pienso que, mira, me parece que es como legalista. Bueno, ¿o será que es muy santo? Y tu estándar es la mediocridad. Querido hermano, mi pregunta es, ahora si alguien te dice, ¿tú eres maduro? Después de ver estas cosas, ¿cuál es tu respuesta? El versículo 18.
existe una gran confusión. Verdaderos cristianos y falsos cristianos. Versículo 18 lo leo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando dice, yo lo leí a propósito, porque por ahí andan algunos, dije yo. ¿Recuerdan cuando leí? No dice algunos, ¿no? ¿En la iglesia habrá alguno que otro? ¿Dice eso? No. Dice que hay muchos. Y que a Pablo lo hacían llorar. Y dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Y en el versículo 19 vamos a ver la descripción. Pero yo quería contrarrestarla con el versículo 3, que ahí habla de los verdaderos cristianos. El versículo 3, si me acompañas ahí en la carta, el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Recuerdan lo que explicaba el pastor Julio? La circuncisión de corazón. No eran los judíos por haberse cortado el prepucio, sino eran los verdaderos hijos de Dios los que estaban circuncidados de corazón. Entonces Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo contrario a los falsos cristianos, que su Dios es su vientre, su gloria es su vergüenza y su mente en lo terrenal. Es espectacular el contraste que hace Pablo allí. No te cabe duda para decir en dónde estás parado. ¿Los falsos creyentes o un verdadero creyente? Y hay características. Primero que dice que hay muchos. Hay muchos. Y yo cuando digo esto, algunos se puede estar refiriendo que está hablando de gente que no está en la iglesia. Pero hay gente en la iglesia, porque acá le está hablando Pablo de la iglesia, que ¿sabes qué? ¿Quiénes serían los enemigos de la cruz? ¿O cuáles son esos muchos que en las iglesias hay? Aquellos que profesan a Jesucristo como su Salvador. Las doctrinas de la gracia las tienen claritas, enumeran todas. El tulip lo tienen clarísimo. La reforma clarísima. Todo lo profesan al pie de la letra. Pero viven sin ley. Antinomianial. Anti-ley. Y vos me decís, bueno, estamos en la gracia, no bajo la ley, ¿o no? ¿Amén? Entonces, ¿eso significa vivir sin ley? ¿Estar bajo la gracia? Leamos Jeremías 36, porque por las dudas yo acá estoy diciendo algo que se me ha ocurrido a mí. Uy, que se me perdió Jeremías. ¿Dónde está? Acá está. Jeremías 36, versículo 26 y 27. Mira lo que dice la Escritura. Espera que lo encuentre yo. Ay, qué mal que estoy de la vista, por favor. Lo tenía que haber escrito. No lo encuentro con mis ojos. No es Jeremías. Es Ezequiel. Lo estoy leyendo, aún no encuentro el texto. Esperen. Es Jeremías. No, sí, es Ezequiel, perdón. Es Ezequiel, no Jeremías. Por razón no lo encontraba. Parecido, ¿no? Sí. Me vino así, por no leerlo. Perdonen, hermanos, que voy a tener que hacer gafas. ¿Lo tienen allí? Yo no. Ahí está. Oh, gracias. El 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros. Y quitaré de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y fíjate lo que dice. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Lo tenemos, ¿no? Amén. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Estamos bajo la gracia? Amén. Pero en ningún momento estamos
llamados a no guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios, querido hermano. Y hay muchos que profesan la doctrina de la gracia, la salvación, creen en la seguridad de salvación, pero viven sin ley. Pero estos sin ley le llama enemigos de la cruz. Y ya vamos a ver qué son los enemigos de la cruz. Primeramente los detectamos allí, que están en la iglesia, no están fuera, están dentro. Están profesando a Cristo, pero no viven a Cristo. Característica, como dije, son muchos los enemigos de la cruz y tengo pasajes muy claros. Yo lo voy a decir los pasajes, pero no lo voy a leer por el tiempo porque hay mucho todavía. Lo primero que quiero decirte, los enemigos de la cruz, por más que sean muchos, no son creyentes. Porque yo sé que algunos están diciendo, wow, pero yo estoy en la iglesia, tengo seguridad de salvación, no puedo ser enemigo de Dios. Yo te voy a decir algo, no puedes ser enemigo de Dios si eres verdadero creyente. ¿Por qué? Romanos 5:10 y Colosenses 1:21, por ejemplo, dice bien claro, vosotros siendo enemigos, fuiste reconciliados por Cristo. O sea, si tú eres un verdadero creyente, tú no eres enemigo de la cruz. No puedes ser enemigo un verdadero creyente. Solamente puede ser enemigo de la cruz un no creyente. Así que por eso yo te dije esta mañana, hermano, que me temblaba la mano porque te tengo que decir que después de esta mensaje tú tienes que considerar y examinar si estás en la fe. Porque un enemigo de la cruz, que vamos a ver esas características, no son creyentes. Son los que profesan ser creyentes, que están dentro de la iglesia, pero no lo son. En otras palabras, diría la misma escritura, el trigo y la cizaña. Amén. Bien, lo primero que dice que su Dios es el vientre. Wow. Su Dios es el vientre. Y a mí me llama la atención porque dice su Dios. Cuando alguien tiene otro Dios que no es el Señor de las Escrituras, ¿qué es? Un ídolo, un idólatra. O sea que estamos viendo que, obviamente, por eso digo que no es un creyente, porque un creyente no tiene ídolos, más que Dios. Y su Dios, dice aquí, esta persona es su vientre. Y ahí vientre tiene que ver literalmente con lo que está en sus entrañas, con los sentimientos. Literalmente, hermanos, son personas sensuales. No porque sean así coquetos, así. No hablo de esa sensualidad. Hablo de sentidos. De sentidos. Lo que me venga en la gana. Son los que se mueven en los deseos, nada más. No razonan nada. Es como lo de que pasa ahora la ideología de género, hermano. Yo siento que soy mujer, aunque soy hombre, biológicamente. Y hoy la razón quedó fuera, es más importante lo que siento que la razón. Y estos son los que, dice la palabra de Dios, enemigos de la cruz. Gente que solo siente. Pero te voy a decir algo, este evangelio diluido, de los que vale la pena lo que sientas, o sea, lo que está en tu corazón, lo que tienes dentro tuyo es lo mejor, haz lo que sientas. El mejor momento, estás pasando un problema, busca dentro tuyo. Toda esa gente que dice, bueno, yo hago lo que entiendo, lo que creo, sin pasar por el filtro de la Escritura, es una persona que se lleva por sus deseos. Su Dios es lo que desea. Eso es un evangelio diluido, pero es atractivo. ¿Saben cómo le llamaría yo? Las personas con una libertad falsa. Porque en Cristo somos libres, amén. ¿Sí? Seréis verdaderamente, si el Hijo, los libertare. Si estamos en Cristo, somos verdaderamente libres. ¿Y por qué las personas que viven, cuyo Dios es su vientre, están esclavos al pecado? Aunque profesen a Cristo. Porque no tienen verdadera libertad. Por eso dije, no son creyentes. Si tú no puedes dejar un vicio, tú no eres creyente. Si estás en desacuerdo conmigo, después del culto, mostrame en la Biblia que estoy equivocado. Porque su Dios es su vientre, su deseo. Si tus deseos no tienen que ver con Cristo, porque ya vas a ver cuando terminemos estas tres características, voy a dar una conclusión que espero estés de acuerdo con la Escritura y con la conclusión que voy a dar. Querido hermano, la iglesia, o sea, yo pensaba,
su Dios es su vientre, son personas que solamente hacen lo que desean, no importa si está bien, si está mal, es lo que sienten. La iglesia a veces tiene que identificar esas cosas. Eso es una tarea muy fea. Son a veces cuando tienes que decir, no, hermano, todavía no puedes servir al Señor porque en tu vida hay esto. Son personas que, si vos te das cuenta, están todo el tiempo quizás hablando y profesando del Señor Jesús, pero viven el poder de esa doctrina que dicen creer. Hablan de cosas espirituales que no viven. Aquí hablamos de la oración, pero hay gente que aquí no ora, ni viene a la reunión de oración. Acá escudriñamos las Escrituras, ¿no? Hemos tenido estudio, tenemos escuela de teología, escudriñamos las Escrituras. Pero hay gente que aquí, la única vez que abre la Biblia es el domingo. Hablamos de cosas espirituales, pero no tenemos ninguna relación con ellas, querido hermano. Afirman todo honesta y energéticamente lo que proclaman, pero se revuelcan en el lodo. ¿Cómo? El perro vuelve su vómito y el lodo y el puerco se revuelca en el lodo. Una oveja solo se ensucia los pies. Una oveja no se revuelca en el lodo. Solo se puede ensuciar los pies. Jesús le dijo, es necesario que yo le lave los pies, porque usted ya está limpio. Es muy distinto. Siempre lo digo porque me encantó la frase de este pastor en una iglesia que estábamos antes, que él dijo, un creyente, hermano, escuche bien, un creyente dijo algo muy fácil, pero muy cierto. Un creyente es un santo que a veces peca. No es lo contrario. Tenemos en posición la justificación, fue imputada su justicia. Delante de Dios somos santos, perfectos. Por eso vamos a estar delante de Dios, por los méritos de Cristo. Pero en nuestro día a día nosotros necesitamos la santificación, que es el llamamiento celestial. Por eso en Corintios, cuando empieza la salutación, dice, a los santos llamados a ser santos. Posición y progreso. Querido hermano, esa libertad falsa que algunos viven es tan contraria a la verdadera libertad que tenemos. Porque fuimos verdaderamente libertados, amén, del pecado. La verdadera libertad es para darle gloria a Dios, porque antes no podíamos hacer eso y ahora sí podemos. Así que la libertad que tenés en Cristo, hermano, no es para hacer lo que te venga en gana, según la Escritura. Es para glorificar a Dios, cosa que antes no podías hacer. Por nada de lo que hicieras. Porque estabas siendo enemigos de Dios. Ahora somos amigos, hijos de Dios, y podemos, por los méritos de Cristo, hacer cosas para el Señor y agradar al Señor. Por Cristo. No por nosotros mismos. El segundo dice, su gloria es su vergüenza. Hermano, yo hay cosas que he puesto aquí que no las voy a decir. No siento paz en decirlas. Sí diré otras. Su gloria es su vergüenza. ¡Wow! Personas que pueden venir al culto de resaca, con olor a alcohol, vienen de la gloria, pero la verdad es su vergüenza. El postureo en las redes. Yo no me voy a meter con quien se posturea en las redes. Hagan lo que quieran. Pero como nos conocemos, muchas veces los postureos en las redes, es tu vergüenza. Debería darte vergüenza. Otra cosa. Cuando escucho por qué no vienes al culto de oración los viernes y los domingos, tus respuestas pueden ser una gran excusa que te dejan en la gloria, pero en realidad es tu vergüenza. Es tu vergüenza. Lejos de ser una excusa gloriosa, es tu vergüenza. Si yo te pregunto por qué faltas, ahora te voy a pedir que pienses en las respuestas que me das. A mí, a los pastores, cuando alguien o quien te pregunta. Como siempre digo, una excusa realmente es válida si esa misma se lo puedes decir delante del Señor.
Lo que siempre digo, estamos siempre delante del Señor. Él no es burlado. Entonces, ¿por qué no vienes al culto y piensa lo que dices? A ver, es que voy a limpiar la casa. Es que tengo uñas. Es que tengo gimnasio. Es que yo voy a la plaza con mis hijos todos los días. Es que los hijos le dicen a los padres lo que hay que hacer. Y esa es tu gloria. Así sos un buen padre, una buena madre. Cuando debemos guiar a nuestros hijos. Eso es tu vergüenza. Es nuestra vergüenza. Es de lo que te glorías que quizás es tu vergüenza. Porque, querido hermano, si crees que tener una casa buena, estar cómodo, viajar, y por ejemplo no ofrendas, y encima también te va bien, porque no dejas de viajar, estar cómodo y hacer la casa, todo, y te va súper bien. Y dice, ve, y no pongo €1 en la iglesia. ¿Me va bien? Esa gloria es tu vergüenza. Hermano, mi pregunta para pasar al tercer punto es, ¿cuál es tu anhelo? ¿Qué anhelas en esta vida? Tener más y más, eso es avaricia. La avaricia dice que Dios es idolatría y la idolatría es pecado. Hay veces que los trabajos que tenemos no nos permiten congregarnos. Y es una realidad que vivimos muchas veces, muchos de nosotros. Y es triste, la verdad, porque no hay otra cosa y hay que a veces hacerlo. Pero mi pregunta es, ¿ruegas al Señor con todo tu corazón y todas tus fuerzas porque anhelas congregarte, anhelas la palabra, anhelas a tus hermanos que Dios te dé otro trabajo rápidamente? ¿O dices, no, con estos 2 trabajitos, ya llego a la casa, ya llego al auto, pero lejos de las cosas del Señor? Y esas cosas que son importantes no son las importantes para Jesucristo. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando prediqué de eso? A veces las cosas que son importantes para nosotros no tienen nada de importancia con Jesucristo. Tercer punto, su mente en lo terrenal. Tengo más cosas aquí, pero hasta aquí. Su mente en lo terrenal. Literalmente, la persona que tiene su mente en lo terrenal, literalmente está diciendo que todo su arraigo está en este mundo. Acompáñenme un pasaje. Vieron que hablamos muchísimo de los mundanos en la iglesia. Afuera de la iglesia están los mundanos. ¿Vos sos creyente o mundano? Estoy un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Miren que hablamos de esa jerga. ¿Ustedes saben que la Biblia dice qué es un mundano? Sin que los pastores lo tengamos que explicar mucho. Así que yo esta mañana, como te lo dije al principio, yo quiero que te vayas con una gran decisión. ¿Quién eres? O un hijo de Dios, un verdadero creyente que en el espíritu sirve al Señor, se gloria solo en Cristo y la seguridad proviene de Cristo, no de lo que hace por sus propios méritos. No lo que desea solamente. Vayamos al Salmo 34. Perdón, Salmo 17, 14. Salmo 17, 14. Si quieres saber qué es un mundano, acá te lo dice. No te tengo que dar tantas explicaciones. Salmo 17, 14. Lo tenemos allí y lo leo. Amén. 17, 14. Dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Los mundanos son los que tienen la porción en esta vida. Los que están arraigados al mundo. Tenemos los carnales, que los carnales son los que no piensan en Dios porque no pueden, porque no tienen el espíritu. Los que son guiados por la carne. Pero los mundanos no son de Cristo tampoco. ¿Por qué? Porque te lo voy a leer en otra traducción. La nueva traducción internacional dice, solo tienen su herencia en esta vida. Y un verdadero creyente, ¿dónde tiene la herencia? En los cielos. Así que un mundano es alguien que solo piensa en el mundo y todo lo que alcanza a mirar de su vida y quiere de su vida, lo tiene que ver en esta vida,
en este mundo. Las mansiones en los cielos que nos esperan no tienen nada que hacer con la mansión que yo quiero en esta tierra. Eso es un mundano. Las calles de oro, las puertas de perlas que nos esperan en los cielos, no. No te imaginas el chalecito que me voy a comprar yo aquí. Y para eso, ¿no tengo que venir a la iglesia? Bueno, vale, ya está, no vendré. Yo quiero el chalet, el vientre, mi gloria, este mundo. Eso es un mundano. Otra versión dice, cuya parte está en esta vida. Otra versión dice, destruye a los que solo buscan recompensa aquí en este mundo. Eso está diciendo el salmista. Dios destruye a estos hombres. Porque no tienen que ver con Dios. ¿Qué domina tu mente? Para que entiendas si eres un mundano y tu mente no está en lo terrenal, ¿qué domina tu mente, hermano? Cada día. Ahí está la clave. Yo creo que de las tres esta es la clave. Porque de ahí se daría, creo que la anterior, las otras dos. ¿Qué domina tu mente? A ver, ¿se te olvida que los martes es reunión de oración? O justo los martes quedas siempre para el cine, para el café. Y yo te digo sinceramente, porque no me achico en decírselo a quien sea. Yo creo que justamente buscamos los martes para hacer algo para no venir. Es la excusa perfecta. Porque yo no quiero venir en realidad. Y los viernes igual. Pienso, no, quizás qué pasa que yo trabajo toda la semana y el viernes es el único día que estoy con mis amigos. La Biblia dice en Romanos 12:10, en cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros, la iglesia. Tu iglesia. ¿Dónde está tu esperanza en la mente todos los días? ¿Dónde están tus afectos? ¿De dónde quieres recibir los abrazos? ¿Dónde está tu pasión? ¿Aquí, en este mundo? ¿O en la iglesia, en las cosas espirituales? En lo que tiene que ver con Cristo, lo que es importante para Cristo. Yo voy a tomar a mi hijo Ezequiel. No, pero voy a hacer una pregunta y si no le voy a preguntar a Ezequiel, porque Ezequiel sé que lo que hace. ¿Alguien aquí hace deporte en la semana, como habitualmente? Julio no, ¿no? No, pues que le está diciendo algo. ¿Alguien hace deporte así, que toda la semana hace algo, como rutinariamente los lunes, los miércoles, los viernes, martes y jueves? ¿Alguien aquí hace? ¿Quién? Cuénteme. ¿Quién? Iván. ¿Qué hace Iván? Vale, ya se nota. Gimnasio. Buah, está fuerte Iván. Iván, no voy a hablar de ti. Voy a decir que, por ejemplo, Iván, ¿a qué hora vas Iván al gimnasio? 6 de la mañana y después te va a trabajar. ¡Wow! Es buenísima esa disciplina, ¿no? Pero las personas que piensan como mundanos y están en el mundo y piensan solo cosas en el mundo, cuando salen de trabajar y es el culto, dicen, estoy cansado. Para ir al gimnasio a las 6 de la mañana y después irte a trabajar 8 horas, no estás cansado. O te la aguantas y sigues adelante, que es buenísimo. Por eso digo que qué bien que va a las 6 de la mañana. Porque es algo loable, una disciplina. Pero si después de salir a trabajar, tú no vienes el viernes y el martes porque estás cansado, pero vas al gimnasio y llevas un deporte, y para eso no estás cansado. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde están tus anhelos? ¿Dónde tú quieres encontrar lo que es importante para ti? O mejor dicho, date cuenta que eso es lo importante para ti y no la iglesia. Entonces solo estás profesando algo que no vives, que en realidad no quieres. Y se hablaba de Ezequiel porque Ezequiel juega padre también, y va antes de trabajar o después de trabajar, como sea, va siempre haciendo pádel. Y yo digo, bueno, cuando me dice estoy cansado, cuando alguien me dice estoy cansado y sé lo que hace, madre, ¿por qué estás cansado? Para eso sí. ¿Qué te emociona? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer para saber si no estamos siendo unos mundanos. ¿Qué te emociona? Yo voy a poner un solo ejemplo para que te des cuenta de a qué me refiero. El domingo cantas que a veces da pena verte como cantas al Señor, al majestad de las alturas, al que te dio la vida, pero te dejas la garganta en un concierto. Porque eso es lo que te emociona. Ahí está tu pasión.
Ahora, para que entiendan que estas tres cosas no son de creyentes, te voy a decir por qué en la definición de los enemigos de la cruz. ¿Por qué no dice enemigo de Cristo? Los que hacen estas cosas son enemigos de Cristo. Podría haberlo dicho, ¿no, Pablo? Pero ¿por qué dice enemigos de la cruz? ¿No te das cuenta que en la cruz se trata de que Él pagó el precio de tu pecado? Él pagó tu culpa, Él pagó nuestro pecado para santificar a un pueblo para sí. Por eso dice enemigos de la cruz, porque el mundano no tiene en cuenta el sacrificio de Cristo. Va en contra del sacrificio de Cristo, aunque profese la doctrina de la gracia y viva sin ley. Viva haciendo lo que quiere. Vive gloriándose en lo que debería ser la vergüenza. Piensa solo en cosas de este mundo. Querido hermano, la gente que vive para sí mismo y no para Cristo. La gente que se queda sin hacer nada en la casa. Porque están los otros. No, a mí no me digas nada porque yo no hago nada. Ni malo ni bueno. No fuiste salvado para eso, querido hermano. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Somos hechura suya, creados, nacidos, salvados, llamados por Dios para buenas obras, la cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No sos un buen cristiano, un verdadero cristiano, si te quedas todo el tiempo en tu casa, querido hermano, sin poder hacer algo, ¿no? Hay gente que está enferma, no estoy hablando de eso. Tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Porque yo sé que le hablo hoy en tu cabeza y en la mía está diciendo, ¿cómo me justifico? No siento, acá me dio. No, pero, y justifico. Acá me dio, no, pero me justifico. Acá me dio, pero acá me justifico. No le deis lugar al diablo. No viváis engañados. Esta gente que es enemigo de la cruz, que profesa ser creyente, que está en la iglesia, son personas engañadas. Porque no están siendo sinceras. Porque tienen miedo de enfrentar. Cuando hablamos de enemigos de la cruz, es literalmente a tu santidad a lo que se está refiriendo. Porque Él siempre nos llamó y nos llamó a un pueblo, y nos llamó individualmente a un pueblo para santificarlo, para purificarlo. La pureza es parte de la vida creyente, querido hermano. La pureza. La Escritura nos advierte de que gracias a esto podemos separar lo que es profano y de lo que es santo, de lo que es limpio, de lo que es impuro. La mortificación de la carne. ¿Han escuchado esa palabra? Aquí sí. No muchas veces. ¿Saben qué es la mortificación de la carne? Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Tú te estás matando cada día a tu yo? Porque eso significa niegues a sí mismo también. O le das rienda suelta. Nadie habla en las iglesias de la mortandad que tiene que haber de nuestra carne día a día. ¿Sabes por qué? Porque ser un verdadero creyente no es una profesión de fe, no es solo una oración, es una conducta diaria de morir a uno mismo cada día. Fíjate lo que dice el versículo, en lo que estuvimos leyendo el 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Fíjate, dejé la primera parte del versículo porque es la conclusión. ¿Cuál es el fin de ellos? Perdición. Por eso dije que no son creyentes. Los enemigos de la cruz no son creyentes. Son gente que piensa que es creyente, pero vive de manera contraria. Y su destino es la perdición. Hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Léalo en tu casa, léelo, por favor, anótalo y léelo. Es durísimo. Termina diciendo, estos no heredarán el reino de los cielos. No es que... A veces hay creyentes que parecen a la religión católica. La religión católica dice que vamos a llegar delante del Señor en un momento y habrá una balanza del bien y el mal y por los pelos, ahí justo. No.
Eso es mentira. Eso es pura mentira. Delante de Dios vamos al cielo por los méritos de Cristo, no por los nuestros. No hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno. Entonces, hermano, el destino de estas personas, por eso digo que lo tomes en serio a la predicación. Si alguna de estas características están de continuo en tu vida, o están las tres, o hay una que prevalece sobre todas, o lo que fuera, puedes estar delante de Dios en cualquier momento. Puedo estar delante de Dios en cualquier momento, querido hermano. Nos entristece y estamos una semana cabizbajo porque se nos murió un amigo que tenía 15 años, que tenía 20, que tenía toda la vida por delante. No. No tenemos toda la vida por delante para andar pensando cuándo nos ponemos a cuenta con Dios. Tenemos que estar listos para la hora de salida. Siempre. Su destino es la perdición, los creyentes verdaderos, lo dice el versículo 20. Ciudadano celestial. Por eso no son creyentes, por eso no tienen la raíz en este mundo. Porque un verdadero creyente tiene la ciudadanía celestial. Yo tengo 3 ciudadanías. Argentina, española y la de los cielos. Tengo 3. No vive para este mundo. Ni vive para este mundo, ni por este mundo. El versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Iremos a estar delante del Señor con nuestras cosas todavía, y el Señor nos va a tomar y nos va a dar esa gloria con Él, es la glorificación de nuestro cuerpo, ya no habrá más relación con el pecado. Pero llegar a ese momento de la venida de Jesucristo, o cuando te vayas con Él, antes de su venida, cuando estés ahí delante de Él, que no tengas que bajar la mirada, como decía 1 Juan 2, sino que tengamos confianza. La persona que vive para Cristo y por Cristo está anhelando la venida del Señor Jesucristo y dice, ven Señor, ven, wow, qué alegría verte, porque ha reconocido su condición y está tranquilo que es por los méritos de Cristo. Y no está diciendo, Señor, ya el año que viene te prometo que me consagro. El año que viene llega a fin de año de vuelta. Este año sí, este es el definitivo. No, hermano. Espera a Cristo, mirando a Cristo. Donde vendrá nuestra glorificación y ya no habrá relación con el pecado. Wow. Eso será lo más maravilloso de estar con Cristo. Ya no habrá más lágrimas. Él enjugará toda la lágrima. No habrá más temor. ¿Seré salvo o no seré salvo? No. Ya estaremos con Él. El versículo 21 nos habla de una persona que reconoce su condición. El tema principal de por qué alguien puede estar profesando a Cristo, teniendo la doctrina y la gracia, pero viviendo sin ley y viviendo para este mundo, es porque no ha entendido su condición delante de Dios. Porque Él dice, porque Él nos transformará el cuerpo de la humillación nuestra en su gloria, en un cuerpo para su gloria. Hermanos, necesitamos de Cristo hoy. Reconócete necesitado de Cristo, querido hermano. Como Pablo, no lo has alcanzado aún. Tienes que seguir. Tenemos que seguir para parecernos a Cristo hasta el final. No puedes ponerte en la balanza diciendo, bueno, pero yo ya toco la guitarra en la iglesia, yo ya la limpio, ya, pero después puedo hacer lo que quiera. ¿Qué es? 3 más 1, 3 menos 4. Estamos sumando a ver si paso 7. No, acá no probamos con 7, hermano. No se trata de hacer eso. Ninguno probaría. Esa es la gran diferencia. Y algo que dije con esto termino de verdad. Cuando la Biblia habla de muchos, también habla de un remanente. En la Biblia el pueblo de Dios es un remanente. Por eso, aunque me duela, y a veces he llorado por ustedes, no todos los que estamos aquí lo estaremos en el cielo. Yo no sé quién será. Eso no me compete a mí. Pero la iglesia sirve para estas cosas.
para darnos la dirección de la palabra, no la de los pastores, la de la palabra. Para que vayamos en la misma fila, en la misma dirección. Por eso es importante la iglesia. Él no nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo, que nos guiaría a toda verdad. ¿En dónde? En una congregación. ¿Para qué? Para que según la actividad propia de cada miembro, cada uno reciba su crecimiento para ir creciendo en amor. Efesios 4. No es para otra cosa. No es para tu mejor vida aquí. Hermano, ¿cómo aplico esto en mi vida? ¿Cómo sé que no soy enemigo de la cruz? Bueno, yo tenía algunas preguntitas ahí. Dice, ¿hay satisfacción? Y mi pregunta es, cuando ves tu armario, ¿hay satisfacción? ¿O siempre quieres más? ¿Dónde está tu mente, tu corazón y tu gloria? ¿Hay satisfacción cuando miras tu coche? ¿Hay satisfacción cuando miras tu ofrenda? Hay hermanos nuevos, yo les pido disculpas, casi nunca hablamos de la ofrenda nosotros en la iglesia. Bueno, por eso como estamos, mal económicamente. Pero aquí tengo un papelito que nadie tiene que ver, solamente Julio y yo, y el tesorero, que es las ofrendas de los hermanos del año. Lo dejo acá porque igual algunos que ahora ya saben que está aquí vienen y lo quieren mirar. Hermanos, hay hermanos que ofrendan lo mismo, son 6 personas, y hay hermanos que cobran lo mismo que esos 6 y ofrendan lo mismo, pero son 2. ¿Hay satisfacción en tu ofrenda? Lo triste es que cuando yo veo esto, hay hermanos que cobran 1/4 de lo que cobran esos 2 y solo ofrendan 10 euros menos. Pero hay peor. Hay hermanos que cobran lo mismo que los 2 y ofrendan la mitad del que gana 1/4. La bolsa de la ofrenda no es la bolsa de las limosnas. Es una bolsa de ofrendas. Es decir, de Dios, gracias por todo lo que tú me das. ¿Hay satisfacción en tu ofrenda? Si no ofrendas, imagínate dónde está tu corazón. Aunque profeses lo que profeses. Porque de Él, y para Él, y por Él, son todas las cosas. Tú no puedes decir, el dinero es mío. Ni tú, ni yo. Es del Señor. Y algunas reflexiones que te llevo, ese hermano, esta mañana. El error se propaga fácilmente, querido hermano. Por eso hablaba de amigos fieles, amigos de testimonio, a quienes podamos seguir las huellas, seguir sus pisadas. El error se propaga. La forma de vivir mundana es atractiva, Te tengo que ser honesto. Por muchas cosas es atractiva. Donde está tu corazón está tu tesoro. El pecado destruye, querido hermano. El pecado destruye, y es de verdad. El pecado te puede llevar a la muerte. El pecado te puede hacerlo perder todo. Pero a veces a los hijos de Dios, Dios le tiene que quitar todo para que entiendan. Y ser hijo de Dios. O sea, no digo que no seas mundano por eso. Si te quita todo el Señor. Eso lo sabes tú. Y la fe falsa produce falsos cristianos. ¿Qué estás creyendo? Porque lo que se cree en esta iglesia es la santidad de la vida. La iglesia está para darnos dirección a través de su palabra, para que todos vayamos en la misma huella del canon bíblico y que para que todos hagamos muchas cosas, pero en la misma dirección. La glorificación de Dios, dar gloria a Dios. Hermano, si no vive por Cristo y para Cristo, espero que esta conclusión sea la bíblica de esta mañana. Eres enemigo de la cruz. Porque fuiste llamado para ser conformado a esa imagen. Amén. Oramos. Dios y Padre, te ruego esta mañana, Señor, que nos ayudes. Nos ayudes porque te necesitamos para vivir cada día, Señor, confiando en esa seguridad que nos has dado, Señor, pero también con la certeza de que tú nos has dado responsabilidades, Señor.
Tu obra en la cruz, Señor, es completa en nuestras vidas. Alcanza cada área de nuestra vida. No nos hace faltar nada. Tenemos todas las bendiciones en los cielos para nosotros. Tu palabra lo dice, lo creemos. Señor, ¿por qué a veces estamos en ansiedad, en preocupación? No confiamos en ti. Señor, ¿cuántas veces somos como una mula? Acabamos de entender quizás muchas cosas, pero la semana que viene igual seguiremos. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te lo necesitamos. Yo te ruego por esta iglesia, Señor. Gracias porque está creciendo. Pero, Señor, necesitamos crecer esa santidad. Señor, ayuda a que esta iglesia no tolere el pecado. Que podamos restablecer, ayudar, estar allí, pero que no tolere el pecado, Señor. Dios, tú dijiste que hay un remanente al cual tú vienes a buscar. Dios, que esta iglesia sea parte de ese remanente, Señor. Yo te lo ruego. Ayúdanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada domingo es una oportunidad nueva de ponernos a cuenta contigo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.